las reacciones que esto ha generado y las múltiples opiniones en torno a la carta, quiero saludar a Arlene Tigner. Ella es profesora de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario en Colombia. Señora Tigner, bienvenida, buena tarde. Buenas tardes. Hay varias cosas sobre la mesa, ¿no? La primera, vayamos a la carta. Es como una advertencia, pero del Parlamento. Pero a la vez el único que ha desembarcado militares en territorio es Rusia en Venezuela. Yo creo que eso es parcialmente cierto. Estados Unidos tiene una presencia militar bastante significativa en América Latina. Uno podría argumentar, haciendo de abogada del diablo, que hay presencia militar internacional múltiple en este momento en la región, pero sin duda la carta tiene un tono agresivo que ha caído muy mal en el contexto colombiano, lo cual creo que no significa que debemos asumir esto como una amenaza por parte de Rusia. Es una comunicación, de hecho, del Congreso ruso, no del gobierno ruso como tal. Eso es muy importante, ¿no? Porque cuando dicen, bueno, no llegó por los canales diplomáticos correspondientes, pero es que no es una carta del gobierno, es decir, es una carta de un parlamento a otro. No es una carta que está enviando Vladimir Putin, por ejemplo, al presidente Duque. Exactamente, yo creo que esto es una observación fundamental. Se trata de una comunicación entre poderes legislativos, siendo en el caso colombiano y supongo que en el ruso también, aunque desconozco la entidad a cargo de autorizar cualquier uso de la fuerza, pues me parece que es un mensaje directo que no debería leerse como se está leyendo en este momento por parte del gobierno colombiano, y tal vez constituye una invitación a que el Congreso colombiano se interese más en temas como Venezuela y la posición que el gobierno Duque ha adoptado frente a la crisis interna que vive este país en la actualidad. En todo caso, el encargado de responder, quizá con un paso adelante, fue el canciller de la República, Carlos Holmes Trujillo. Aunque la comunicación no fue diplomática, de este lado sí se fijó una posición. Sí, y la posición evidentemente es doble, pues creo que la aseguranza de que el gobierno colombiano no tiene intereses en usar la fuerza militar contra nadie fue una aclaración importante. Tal vez lo que dejó un sabor ambiguo fue la advertencia del canciller de que no sería aceptada una acción militar en pro del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Creo que le hizo falta también aclarar que igualmente no sería aceptada por parte del gobierno colombiano una acción militar internacional para revocar a Maduro del poder tampoco. Ahora, señora Tigner, cuando usted señala que la carta pudiera producir el efecto de que el gobierno, de que el Congreso en Colombia se ocupara de discutir estos temas como la crisis de Venezuela y la reacción del gobierno, y le pregunto, ¿cree usted que no se ha discutido lo suficiente, que el Congreso no le ha puesto la atención debida a esto? Pues generalmente en Colombia el Congreso y sobre todo la Comisión Segunda del Senado y de la Cámara, que son las comisiones a cargo de discutir tanto temas internacionales como de militares y de defensa, fíjese, son las comisiones de castigo dentro del Congreso. Son el lugar donde los congresistas lastimosamente sienten que no hay juego político importante. Y creo que esto es una lástima, justamente dada la importancia de lo internacional para la situación interna también de Colombia. Y lo estamos viendo en este momento, en efecto, al menos desde las comisiones a cargo de estos temas, yo sí considero que no ha habido el debate debido. Bueno, es un tema de una actualidad absoluta en Colombia, ¿no? Es decir, el gobierno
de Colombia habla de esta situación a través de varios de sus representantes. Por lo menos muchos de los congresistas se han expresado en oportunidades distintas. No sé si la frecuencia de los debates en Cámara ha sido la necesaria, pero creo que para Colombia ha sido un tema trascendente. Es decir, atenta contra su propia estabilidad. El éxodo venezolano le impacta en una magnitud no comparable con otros países de la región. Y usted tiene toda la razón. Lo que intento decir es que la rama legislativa del poder público en Colombia no le da a los temas internacionales la importancia que deben tener en cuanto a debates que libra y que realiza el Congreso a manera de control de lo que hace el Ejecutivo. Y creo que sí estamos viendo esto en el caso de Venezuela. Entiendo perfectamente. Quiero darle las gracias a la señora Tigner, Arlene Tigner, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a usted. Buena tarde.